Galván, Sonia Mendoza Díaz, Maki Esther Ortiz Domínguez, Laura Angélica Rojas Hernández, María Marcela Torres Peinbert, PAN, todas del Grupo Parlamentario del PAN, que pretende crear el tipo penal de hostigamiento laboral, mejor conocido como mobbing. En este dictamen se propone aprobar con modificaciones la iniciativa, pues complementaria el espectro normativo en contra de esa conducta, pero sin poner pena de prisión, pues estima excesiva dicha punibilidad para la conducta que se pretende regular. El inciso B se refiere al dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 22 al artículo 387 del Código Penal Federal, presentada por los senadores Jesús Casillas Romero, Hildester Flores Escalera, Lilia Guadalupe Medorio Reza, Claudia Artemisa Pavlovich Arellano e Itzel Saraí Ríos de la Mora, todas del Grupo Parlamentario del PRI, que pretende tipificar el desvío de recursos obtenidos para asistencia social privada que sean destinados para un fin diverso, creando un tipo equiparado a fraude. Se propone en este dictamen desechar por completo la iniciativa debido a que del análisis de la iniciativa se aprecia que uno de los supuestos ya está regulado en el Código Penal Federal y el otro no es competencia de la Federación, por lo que es necesario desechar la iniciativa. Inciso C. Dictamen sobre iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 335 del Código Penal Federal, presentadas por las senadoras del Grupo Parlamentario del PRI, Margarita Flores Sánchez, Meli Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, María del Rocío Pineda Gochi, Hilda Esther Flores Escalera, Itzel Saraí Ríos de la Mora y Angélica Araujo Lara, que pretende incluir en el tipo penal de abandono de personas las conductas de aquellos familiares que abandonen a personas adultas mayores, en especial hace referencia a los descendientes de estas que no cumplen con sus obligaciones legales y morales. Se propone desechar por completo la iniciativa, pues al ser una conducta enmarcada en el incumplimiento de obligaciones derivadas de un lazo familiar, fundamentalmente es competencia de los estados legislar sobre ello. En ese contexto no se advierten supuestos en los que la conducta citada pueda considerarse del orden federal y, de ser aprobada, invadiría la competencia de las legislaturas de los estados. Inciso D. Dictamen sobre la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, presentada por la senadora María Verónica Martínez Espinosa del Grupo Parlamentario del PRI, que pretende permitir que los abogados autorizados en el procedimiento contencioso administrativo obtengan la legitimación para interponer, en su caso, la demanda de amparo indirecto que sea necesario. Solicitaría, por favor, silencio para poder escuchar los asuntos que se van a abordar, los cuales son de absoluta importancia y trascendencia. En esta iniciativa este dictamen se propone abordar la iniciativa modificándola para proponer un esquema similar al usado por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, permitiendo la representación legal mandato, la autorización para interponer recursos en juicio y los medios de defensa que sean necesarios, estableciendo la obligación para el abogado de responder por daños y perjuicios ante su cliente y que el abogado, a su vez, pueda renunciar a tal carácter, lo que lo equipará al mandato y la mera autorización para oír y recibir notificaciones. Estos serían los dictámenes que estaríamos sometiendo en este momento a votación y solicitaría a los aquí presentes si el dictamen señalado en el inciso E sobre las iniciativas con proyecto de decreto por el que se expide la ley de amnistía y por el que se adiciona un artículo 97 bis al Código Penal Federal, lo podríamos dejar antes del término de la sesión para poder discutirlo
con mayor amplitud. Quienes estén a favor de los dictámenes que se circularon con anterioridad, sírvanse así manifestándoles que son los contenidos en el punto 3 del orden del día A, iniciativas A, B, C, D. Quienes estén por la afirmativa. Para antes, senadora secretaria, si me permite, quisiera proponer. Exactamente. Si alguien tiene alguna. Exacto. Como estábamos aquí ya, todos Sí. lo veíamos. Si alguien quisiera. Si en lo particular pudiésemos discutir cada uno de los Por dictámenes, supuesto, si por me supuesto. permite, sí. Exactamente. Empezando por el A. Empezamos con el A. En el momento que usted me indique. Adelante, estamos en el momento. Muchas oportuno. gracias. Bueno, con respecto al dictamen marcado con el inciso A en este tercer punto del orden del día propuesta para esta sesión, con respecto a el acoso laboral, la incorporación del tipo penal como acoso laboral al Código Penal Federal, creo que valdría hacer una precisión. Se trata de su inclusión en este cuerpo normativo de orden federal, es decir, no nacional, no general. Debiéramos, en todo caso, precisar que el sujeto, cuando se trata de esta conducta, se tratará en todos los casos como sujeto pasivo de la Federación, toda vez que también es un tipo penal del cual los estados tienen plena autonomía para legislar. Es más, en algunos estados ya se contempla esta figura de hostigamiento laboral como también una conducta de carácter penal. Por tanto, no pudiésemos dejarlo tan abierto como se sugiere en la redacción de este dictamen. Por lo tanto, yo sí sugiero que delimitemos claramente cuando la Federación sea el sujeto pasivo del delito o que éste haya sido cometido en contra o por un servidor público federal en ejercicio de sus funciones. Esa sería mi consideración. Esta sería en el dictamen. El marcado contenido en el inciso A. Exactamente, con el inciso A del punto 3 de la orden del día propuesta para esta sesión. Entonces, aquí, ¿cuál sería su propuesta de modificación? ¿Cómo debería de quedar? Artículo 149, cuater. A ver, aquí lo tenemos. Al que en el ámbito laboral ejerza cualquier tipo de violencia de forma recurrente y sistemática sobre otra persona, se le impondrá una multa de hasta 40 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal. Simplemente agregar para determinar con mayor precisión que cuando se trate cuando la Federación sea el sujeto pasivo del delito que éste haya sido cometido en contra o por un servidor público federal en ejercicio de sus funciones. Con ello, pues, en el ánimo de salvaguardar también una atribución que los estados tienen en esta materia y que también han avanzado al respecto. ¿El pasivo sea la Federación? Lo podríamos poner aquí con una letra diferente a la señalada para ver. Acoso laboral. ¿Pueden poner la redacción? Terminando el primer párrafo. María. No, terminando. No, ahí no tendría que ir, tendría que ir. Sería tal vez en el acápite, ¿no? del propio artículo que se trata de adicionar al Código Penal Federal para dejar la conducta en concreto ya de manera muy específica en este párrafo que se propone como primero. ¿Dónde está el cuadrito? Aquí en el ámbito laboral, al que el servidor público federal. Yo creo que se resuelve la preocupación del senador Martínez. Si se deja precisar en la redacción de que se trata de delitos cometidos por servidores públicos de la Federación, que es al final de cuentas las conductas que están descritas y reguladas por el Código Penal Federal. Si se trata de servidores públicos locales, de hecho el título en el que está establecido el 149, el artículo 149 habla de servidores públicos en general. Entonces yo creo que lo que se debe hacer, si pueden poner la redacción por favor otra vez, y precisar el sujeto de la conducta.
al servidor público federal que en el ámbito laboral ejerza cualquier tipo de violencia. Con eso quedaría. Con eso queda resuelto la preocupación y queda determinado el sujeto. Estoy completamente de acuerdo. ¿Y Entonces, esta era la única preocupación que tenía? En este dictamen. Sí. al servidor público federal que en el ámbito laboral ejerza, con eso queda resuelta la preocupación, senador Martínez. ¿Sí? ¿Estoy en lo cierto? En lo cierto, y le agradezco mucho esa presión, nos ayuda a transitar muy bien. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador Martínez. Inciso B también tienes comentarios. En el dictamen previsto por el inciso B también tenemos No, discusión. Nada más en el inciso A. En el A, en el C y en el D, en el E, perdón, que usted ya tuvo a bien dejarlo reservado, senadora secretaria. Entonces, A ver, si están ustedes de acuerdo, entonces someteremos a votación el artículo 149, el dictamen relativo al 149, para poder pasar a los siguientes dictámenes en el orden que están previstos en el orden del día. Si no hay otra modificación, lo someteré a votación. El 149, el dictamen relativo al 149 cuáter en relación con el tipo penal de hostigamiento laboral. El que estén por la afirmativa, si no se levanta la mano. Aprobado el dictamen con las modificaciones ya planteadas y que están visibles para los miembros de las comisiones. El siguiente punto en el orden del día es el dictamen que adiciona una fracción 22ª al artículo 387 del Código Penal Federal en materia de desvío de recursos obtenidos por asistencia social privada. Se plantea el desechamiento de la iniciativa en razón de que esta comisión asume que no es competencia del orden federal. ¿Alguna observación por parte de los miembros de la comisión? No siendo el caso de que haya oradores, se somete a votación el dictamen en sus términos. Que estén por la afirmativa, si van a levantar la mano. En contra, abstenciones. ¿Abstención? Abstención de la senadora Verónica Martínez. Se aprueba el dictamen en sus términos. El siguiente punto en el orden del día es el dictamen con proyecto de decreto porque se reforma el artículo 335 del Código Penal Federal en materia de abandono de personas. Está a su consideración. Senador Martínez. gracias, señor presidente. Advierto que tengo claridad con los motivos por los cuales la comisión o la presidencia propone el desechamiento de esta iniciativa. En concreto, refiere que se trata de una atribución de orden estatal, que es una facultad de los congresos locales regular o no esta materia. Estamos a 2 años prácticamente de que inicie nuestro sistema penal adversarial, que con motivo de buscar empatar una buena implementación de los juicios orales, esta comisión también está transitando hacia un modelo de un código de procedimientos penales único, que norme todos los criterios. Al descartar en esta iniciativa la facultad o la posibilidad de incorporar al Código Penal el delito de abandono de personas como se propone, me parece que nos estaríamos también alejando de una oportunidad desde la Federación poder normar un criterio también con motivo de este delito. Es cierto, los estados ya han avanzado en esta materia. Algunos han denominado el delito falta de cuidado de personas, como el caso de Colima, otros, como el caso de Jalisco, lo hemos tipificado como tal, abandono de personas. No sé si pudiese ampliar la presidencia en consideración a mi preocupación, ¿por qué no acceder a incorporarlo al Código Penal Federal, el delito de abandono de personas? Gracias. Gracias, senador. El dictamen plantea que la materia civil es del orden local, que el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece los supuestos en los cuales los delitos son de jurisdicción federal, no parece encontrar un supuesto en los cuales la conducta descrita en este tipo, que es una violación al deber de cuidado de una persona sobre sus ascendientes, pueda ser considerada como materia federal, en razón de que no hay sujeto activo, la Federación no es sujeto activo, no existe servidores públicos inherentemente involucrados. En consecuencia, no existe desde la perspectiva del artículo 50 de la Ley Orgánica un supuesto para considerarse federal.
Si lo hace un servidor público federal en ejercicio de funciones de servidor público federal, no es abandono de personas. Ya es otro tipo, Sería deber de cuidado o negligencia en el ejercicio de funciones de carácter hospitalarias, de asistencia médica, pero no en razón de un vínculo de carácter civil. Esa es la razón por la cual... privado. Claro, es un deber de cuidado de un descendiente sobre su ascendiente. Y eso, en razón de la distribución de competencias, está reservado a los estados desde la opinión y la convicción de esta presidencia. Sí, en los estados está tipificado. La iniciativa plantea una especie de federalización del delito, pero no encontramos que en razón del bien jurídico tutelado o del sujeto activo pudiéramos federalizarlo. Esa es la razón por la que se plantea el desechamiento de la iniciativa. Es correcto. Muchas gracias. Gracias, senador Martínez. Se somete en consecuencia a votación el desechamiento de la iniciativa por las razones antes vertidas y que están consignadas en el dictamen. Los que estén por la afirmativa, síganse a levantar la mano. En contra, abstenciones, se aprueba el dictamen en sus términos. El siguiente punto en el orden del día es el dictamen sobre la iniciativa de reforma del artículo 5 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, presentada por la senadora María Verónica Martínez Espinosa. El dictamen propone aprobar la iniciativa con las modificaciones que están consignadas en el dictamen. Está a su consideración del dictamen. ¿No hay comentarios? No habiendo comentarios, se somete a votación el dictamen con las modificaciones que están consignadas en el dictamen. Los que estén por la afirmativa, síganse a levantar la mano. En contra, abstenciones, se aprueba el dictamen de la iniciativa de reforma del artículo 5 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. El siguiente punto en el orden del día es el dictamen relacionado con la minuta de la Cámara de Diputados con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 20 la Ley 20 bis de la Ley Federal de Defensoría Pública. ¿Sí? ¿No vas a pasar el tuyo? ¿Cuál es ese? La minuta. Perdón. No, perdón. Estamos en una disculpa. Estamos en el inciso E, Sí. relacionado con la ley de amnistía y la modificación al Código Penal para una modalidad específica de indulto para el caso del profesor Alberto Patristán. Esta comisión ha recibido dos iniciativas, una de ellas de ley de amnistía, que fue presentada por diversos senadores de distintos grupos parlamentarios, y una iniciativa de modificación al Código Penal por el cual se incorpora a nuestra legislación una modalidad específica de indulto, una modalidad específica que reconoce cuando una persona que ha sido sentenciada en última y definitiva instancia acredita que no tuvo adecuada defensa, que hay violaciones procesales relevantes y que su inocencia puede ser objetivamente determinada. Estas dos propuestas están siendo consideradas por la Comisión de Justicia. El dictamen plantea que si bien las razones de la ley de amnistía son potentes y son argumentos que es necesario conceder, el equilibrio al que plantea precisamente para encontrar una solución que no se circunscriba al caso del profesor Patristán, sino que sea una salida del sistema jurídico cuando existan violaciones o condiciones de justicia material para poder determinar la inocencia de una persona que ha sido acusada y que no tenga ningún remedio o circunstancia para poder recuperar su libertad, sea también una solución para otros casos. Esto implica que el Ejecutivo Federal tendrá la posibilidad de conceder el indulto cuando existan razones, insisto, de justicia material. Está a su consideración el dictamen. Senador Martínez. Gracias, señor presidente. Antes de mi intervención, que se centre en la discusión del dictamen, debo advertir mi total acuerdo a quienes afirman que el caso Patristán debemos observarlo con mucho detenimiento con motivo ya no solo de su condición social, sino también de sus violaciones al debido proceso que se argumentan en torno a su situación jurídica. Completamente a favor. No obstante ello, dos consideraciones al dictamen que se propone. Uno, me parece que no nos resuelve, porque es más una salida política que técnica, el compartir o el querer compartir una atribución que hoy le es exclusiva al Ejecutivo Federal.
el indulto. Dos, de hacerlo, de compartir la atribución, estaríamos cayendo en un, permíteme la expresión con todo respeto, en algo muy simple, porque no se está resolviendo por los demás poderes del Estado, sino sus representantes legales en turno. Cuando referimos que deben ser los respectivos presidentes de la Suprema Corte, de la Cámara de Diputados o del propio Senado de la República, de acuerdo a la redacción que se propone, estamos hablando de las facultades discrecionales de los propios presidentes, que eventualmente no tienen por qué pasar ante una anuencia colegiada del órgano que representan. Luego, entonces, me parece que estamos siendo muy laxos en esta pretensión, que reitero, no creo que resuelva el caso Patistán, o no me parece que sea la salida para resolverlo. Yo en todo caso estaría más de acuerdo en buscar un punto que como Senado pueda pronunciarse en razón de este caso en concreto y no llevarlo a un aspecto legal. Porque además entiendo que a través de sus propios representantes, el señor Patistán ha declarado que es lo que defiende su inocencia, no defiende otras cuestiones de carácter procesal. Por tanto, reitero, no creo que de aquí resuelva esta redacción. Hasta aquí mi primera intervención, señor presidente. Gracias, senador Martínez. Para hacer algunas precisiones sobre el contenido del dictamen. Primero, no se comparte bajo ninguna circunstancia la facultad de conceder el indulto. Esa está establecida en la Constitución. Sin embargo, la Constitución hace una remisión a ley, es decir, remite a una fuente de derecho formal y materialmente de rango de ley para establecer las modalidades. Nuestro indulto, por alguna distorsión histórica, está limitada a ciertos delitos. No se concede el indulto cuando hay homicidio, secuestro y algunos otros delitos. En otros sistemas, el indulto presidencial es una facultad en efecto discrecional. El modelo de la Constitución fue cerrado por el Código Penal Federal, es decir, lo limitó en función del tipo de delito de que se trate. Lo que estamos haciendo es encontrar una salida para cuando el sistema jurídico, específicamente la figura de reconocimiento de inocencia, no permite resolver una circunstancia de injusticia. Tenemos básicamente dos alternativas para resolver el caso Patistán y para generar un precedente de cara hacia casos análogos. O una ley de amnistía, que en razón de las características del caso sería una ley privativa, es decir, una ley personal, una ley promulgada para un caso específico, o bien modificamos el indulto para que se puedan reconocer aquellos casos en los cuales existan circunstancias de justicia material que permitan concluir objetivamente la inocencia de esta persona o de cualquier persona. No se comparte la facultad de otorgamiento del indulto. Lo que dice el dictamen es que el presidente de la República por sí, o bien a petición de las cámaras del Congreso o de la Suprema Corte de Justicia, puede conceder el indulto con razones diferentes a las hoy establecidas en el Código Penal. ¿Cuáles son las razones? Básicamente el hecho de que existan circunstancias de violación al debido proceso que hayan tenido un carácter determinante en la aplicación de una pena que ya no tenga remedio jurídico en el sistema. ¿Por qué reconocemos en este caso la facultad de iniciativa del Congreso? El caso Patistán tuvo visibilidad precisamente por la acción del Congreso. El caso Patistán precisamente plantea los dilemas de la ausencia de mecanismos para remediar injusticias, porque la Suprema Corte de Justicia determinó que no tenía posibilidad de intervenir cuando un tribunal había negado el reconocimiento de inocencia. Le estamos generando una salida al sistema jurídico para precisamente recuperar la inocencia, recuperar la libertad de una persona que tiene condiciones de inocencia acreditadas. En el caso Patistán, los elementos son absolutamente claros. No tuvo intérprete. El análisis del uso de armas de fuego se practicó 4 días después. Los testigos se contradijeron en sus distintas comparecencias ante la autoridad. Ya no hay una sola instancia para poder llevar ese caso a una solución de carácter jurídica. La pregunta, desde el punto de vista ético, es si este Congreso se queda así, si no hacemos nada. La solución solo son dos: o una ley de amnistía que tiene esos dilemas constitucionales, legislar para una sola persona, o resolver y abrir el indulto a supuestos en los cuales existe evidencia de que se cometió una injusticia.
no significa que el Congreso de la Unión va a determinar el indulto. Significa que el Congreso puede pedirle al presidente que ejerza la facultad del indulto. Ya el presidente de la República determinará si en efecto lo ejerce o no, sobre justamente los supuestos que establece esta redacción. Pero no significa que el Congreso vaya a asumir una competencia de ejercicio del indulto. Esa es la razón por la cual está planteado el dictamen en estos términos. Senadora Verónica Martínez, por favor. Bueno, yo no dudo de la inocencia. Sin embargo, la autoridad judicial, conforme al artículo 21 constitucional, que es a la que compete la imposición, modificación y duración de las penas, y son exclusivas de la autoridad judicial, determinó, bajo las circunstancias que haya sido, que era responsable de un hecho delictuoso. Si se promovió el reconocimiento de inocencia, la misma autoridad judicial no se lo otorgó. El indulto es un perdón, ¿sí? No es una investigación de un hecho delictuoso, porque ya hubo una sanción, una sentencia condenatoria que así lo determinó. El indulto es un perdón y pudiera ser inocente, pero es un perdón que otorga el Ejecutivo. Y entonces, si la imposición de las penas, e inclusive en la reforma constitucional del 2008 se establecieron ya que el Ejecutivo no era al que le correspondía otorgar los beneficios de los sentenciados o reos, y se crearon las figuras del juez de control, el juez de proceso y el juez de ejecución. En este caso estamos invadiendo la jurisdicción de la autoridad jurisdiccional. Yo estoy de acuerdo que busquemos una forma de redactar, sí, pero sin meternos a la parte que el 21 constitucional determina exclusiva de la autoridad jurisdiccional. Senador Martínez. Gracias. Es importante volver a precisar, y muy importante, que esto es al margen del caso Patistán. En ese todos los senadores nos hemos pronunciado de forma solidaria con lo que ha acontecido con esta persona, con este mexicano. Pero sí, en la parte, en la forma en que se pretende resolver, reitero no compartirla, no solo por lo que también ya ha expresado mi compañera senadora también de Jalisco, Verónica Martínez, sino también por la forma en que se pretende resolver. Este perdón, dentro de su razón de ser, si me permiten la expresión, para no usar cosas técnicas en la ciencia jurídica, tiene que ver cómo se evade la parte política. Por eso esa parte discrecional que lo otorga el presidente a juicio y una serie de criterios que eventualmente se dan, que hoy conocerán, como bien dijo la senadora Verónica Martínez, ya jueces propiamente después de la reforma 2008. Meter al Congreso mexicano en la posibilidad siquiera de solicitar, considere el Ejecutivo dar un indulto, es también llevarlo a terreno político. No comparto esta forma de resolverlo, y menos en la ley. Y volver a reiterar mi observación con respecto a la forma que se pretende, y menos cuando se le deja de forma unipersonal a los presidentes de las cámaras, en turno, a los presidentes de las cámaras y de la Suprema Corte. El caso del Senado es cuando es lo más cercano y más gráfico que tenemos, tiene facultades el presidente que no necesariamente pasan por el Pleno. Si esto lo dejamos en esa forma, también estaríamos incurriendo también en aún más discrecionalidad que ya ni siquiera nos haga intervenir como Cámara. Podemos encontrar una solución de redacción para dejar claro que no son los presidentes los que solicitan. La redacción lo dice claramente, esa petición de las cámaras, petición que se comunica a través de sus representantes. Es decir, y así funcionan las instituciones en general. Es decir, nosotros no firmamos los dictámenes uno a uno, el presidente los comunica porque representa institucionalmente a las cámaras. Ese es el sentido de la redacción. A lo mejor podemos ajustarla para que no quede duda de que es una decisión colegiada. La petición. ¿Le preocupa al senador Martínez el hecho de una sobrepolitización de la figura del indulto? El indulto hoy en día, tal y como está configurado, procede por supuestos de carácter político-social. Ese perdón se inventó para eso.
Dice el supuesto del artículo 97, por delitos de carácter político, al que luego el 144, o por otros delitos cuando la conducta de los responsables haya sido determinada por motivaciones de carácter político o social. Es una salida jurídica a una circunstancia de hecho que exige una política criminal distinta. Nada más que el indulto puede proceder por razones de carácter político, pero no procede bajo consideraciones y evidencia de una injusticia procesal. Esa es la distorsión de la figura del indulto. Se puede generar un perdón penal por razones de carácter político, pero no se puede generar un perdón de carácter penal cuando hay evidencia de una injusticia. Cuando una persona no tuvo traductor, los exámenes que se le practicaron por la detonación de armas fueron practicados de manera indebida, cuando no tuvo una adecuada defensa. Parece que estamos ante la circunstancia de reformar la figura del indulto precisamente para que no sea una solución política, sino una solución de justicia, en manos no del presidente de la República, no del jefe de gobierno, sino del jefe del Estado mexicano, que al final de cuentas tiene una responsabilidad histórica, política, determinante de mantener las condiciones de justicia y seguridad en el país. Dice la Corte en una resolución del año de 2012 que el indulto fue creado con el propósito, voy a citar textual, el indulto necesario, dice la Corte, es el nombre con el cual se designaba en la legislación mexicana el recurso de revisión contra las sentencias penales firmes y con autoridad de cosa juzgada, cuando con posterioridad se descubrían o producían determinados hechos o elementos de convicción que hacían necesario un nuevo examen del proceso en el cual se dictó el fallo respectivo. Esa es la génesis de la figura. Resulta que nuestro sistema fue derivándose a una solución de carácter político. Recuperemos su esencia histórica y que sirva como un mecanismo para hacer justicia frente a una violación clara de derechos constitucionales que no tienen remedio en el sistema. Porque el caso Patistán nos hace visible el hecho de que hay circunstancias en las cuales el sistema jurídico no plantea salidas. Y una persona, por más que se le hayan agotado los mecanismos jurídicos de defensa, si es inocente, no debe estar en la cárcel. De eso se trata esta solución, de construir un mecanismo para restablecer condiciones de justicia. En un caso concreto sí, pero que no se agote en un caso concreto, sino que puede servir a casos análogos. Hay muchas personas que pasan la vida en la cárcel porque no tuvieron una adecuada defensa y porque no tienen soluciones jurídicas. De eso se trata esto. Y que participe la representación popular en la visibilización de esos casos no significa que se politice la figura, significa que este Congreso, en función de su representación, puede visibilizar esos casos para que el presidente ejerza sus atribuciones. Tiene el uso de la voz la senadora Verónica Martínez. Originalmente, la figura del indulto tenía dos acepciones, el indulto necesario y el indulto de gracia, que es al que se refiere esa jurisprudencia de la Corte. Y el indulto de gracia se convirtió en el reconocimiento de inocencia que debe de otorgar la autoridad que dictó la sentencia condenatoria cuando se le alleguen nuevos elementos que demuestren que efectivamente es inocente, que es muy diferente determinar si es inocente, que es la única autoridad, como ya se los dije, es la autoridad jurisdiccional la que puede determinar la inocencia o la culpabilidad de una persona, no el Ejecutivo. El Ejecutivo, a través del indulto, otorga un perdón, no necesariamente está reconociendo que la persona es inocente de la comisión del hecho delictuoso. Sí, y por eso habla de la palabra indulto, porque así se denominaba hasta que se reformó y se le dio a cada una de las autoridades de los poderes, se le dio una facultad. El reconocimiento de inocencia al Poder Judicial, el indulto al Ejecutivo, y al Legislativo le dejaron la amnistía. Esto es jurídico, el tema que yo trato es jurídico. Yo no sé si es o no responsable esta persona, yo no leí su expediente, yo no lo conozco, pero estamos legislando en razón de una persona. Yo no estoy de acuerdo en que quede en la redacción como está. Que busquemos otra redacción con mucho gusto, pero sin invadir la parte jurisdiccional. Senadora Eli Gómez. Bueno,
Yo, en relación con lo señalado por el senador Martínez, creo que quizás modificando la redacción, lo señalado en el primer término en relación a que alguna de las cámaras o de la Suprema Corte, donde, como se pone aquí, que es a través de sus respectivos presidentes, ahí comparto la opinión con el senador Martínez de que quizás el presidente de la mesa directiva puede solicitarlo o el presidente de la Corte sin someterlo a sus pares o a los demás senadores. Entonces, probablemente ahí se podría modificar la redacción y con eso satisfaríamos esta inquietud en el sentido de que sea a través del Pleno del Senado o de alguna mayoría relativa o la mayor, ¿verdad? Y también sometiéndolo al Pleno de la Suprema Corte. Entonces, que ya no quedara únicamente en la decisión del presidente de una sola persona, sino que quedara en, ya cuando a lo mejor de 11 ministros, 8 o 7 ya estén en favor de solicitarlos, eso ya nos daría una mayor certeza jurídica de que el caso es adecuado. Y por lo mismo, sometiéndolo a consideración al Pleno de la Cámara de Diputados o al Pleno del Senado de la República. Quizás con eso se solventaría el tema relacionado con las facultades que tienen los presidentes, en lo particular que no tienen que someter a sus pares, y por lo cual los mismos a lo mejor no estarían enterados de que el presidente está sometiendo un indulto sin que los demás estén relacionados. Eso sería por la primera parte. Ahora, en relación al debido proceso, yo también tenía la inquietud y de hecho iba a mandar un dictamen, pero como luego ya salió de la orden y luego lo metieron de nuevo, en el que solicitaba que quizás se podría quitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nada más fuera el Congreso de la Unión, porque la Suprema Corte pues se supone que ya en toda su área ya resolvió y ya llegó hasta el máximo tope. Entonces ahí yo someto a la consideración de los que están aquí presentes la posibilidad de que dejáramos nada más a el Pleno de las cámaras de diputados o senadores. Y por otro lado, yo también sí reconozco realmente que esto es una preocupación legítima. Pero ¿por qué es una preocupación el caso Patichán legítima? Porque como miles o muchas personas, el sistema de justicia que tenemos ya no es un sistema de justicia eficaz. Entonces ya no podemos permitir, como lo dice el senador Gil, que tengamos inocentes en las cárceles a causa de un sistema de justicia que ha dejado de ser eficaz. Yo creo que esta misma preocupación fue lo que hizo que se aprobara la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 en la materia del sistema penal, en donde ya estamos transitando a un sistema penal de corte acusatorio. Este sistema se rige por principios diferentes totalmente al sistema de justicia penal tradicional. Dirán, ¿por qué comenta esto? Bueno, porque quiero proponer un transitorio. El derecho a una defensa adecuada y al debido proceso federal son derechos humanos que ya están previstos en la Constitución, los cuales son elementales para todo lo que es investigación y persecución de los delitos. Más aún, dichos derechos deben de ser garantizados en todo momento por el Ministerio Público y el juez competente en diversas etapas del procedimiento penal. El constituyente permanente consideró que todo imputado debe tener el derecho en todo momento a una defensa adecuada, debiendo ser juzgado a través de un proceso sustanciado de manera imparcial en el que se respeten las reglas del debido proceso. Aunque no he tenido el expediente en su totalidad en las manos, sí me queda claro que el señor Patichán no tuvo un debido proceso, aunque sé y comparto que constitucionalmente a quien le toca definir el debido proceso es al Poder Judicial, es una facultad jurisdiccional. Ahora, aquí afortunadamente ya se aprobó la reforma constitucional en materia de que podamos en el Congreso legislar en un Código de Procedimientos Penales único, llamado Código Nacional por el que estamos presentando, y el pasado jueves 17 ya se presentó por la Comisión de Justicia el proyecto de dictamen del Código de Procedimientos Penales.
Este, por lo digo, quienes ya han tenido la oportunidad de leerlo, se observa a lo largo de las distintas etapas del procedimiento todos los mecanismos necesarios para garantizar a los imputados los derechos de una defensa adecuada y un debido proceso. Entonces, no debemos dejar de reconocer que estos derechos y las garantías que están presentes en el código presentado van a regir para el sistema acusatorio que se está implementando. En este sentido, el contenido del artículo 97 bis que tenemos ahorita aquí en la pantalla, y es el que se propone con la modificación hecha en la redacción para dar satisfacción al senador Martínez, tiene viabilidad y tendría viabilidad únicamente para aquellos supuestos de personas que fueron procesados y sentenciados conforme, o que van a ser conforme el sistema tradicional. Pero con la entrada en vigor del sistema acusatorio y la legislación procedimental única, se prevé, a través de los diversos momentos procedimentales, que todo esto quede en el pasado. Entonces, en este sentido, yo sometería a su consideración, en caso de aprobarse, un artículo transitorio en los siguientes términos. Artículo transitorio segundo. El artículo 97 bis únicamente operará en los casos de aquellas personas que fueron juzgadas y sentenciadas conforme al sistema de justicia penal anterior a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de 18 de junio de 2008. Claro que no sabemos cuándo va a entrar en vigor, podríamos poner la fecha en que debe entrar en vigor, que es el 17 de junio o 16 de junio de 2016, 16 o 17, 16 de junio de 2016. O sea, a partir de que entre en vigor, esto ya no debe de ser, porque ya no debe haber violaciones al debido proceso. Ya no debe haber. Ya no debe. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber. Sí, ese es el problema. Si me permite, Senadora Martínez, por favor. la Suprema Corte de Justicia de alguna manera ha estado legislando, que es la competencia del legislador a través de las jurisprudencias, al hacer interpretaciones en algunas ocasiones que van mucho más allá de lo que realmente el legislador dijo y que está plasmado en su iniciativa. Y ahora el Poder Ejecutivo va a invadir la esfera del Poder Judicial, revisando el procedimiento en el que hubo violaciones. Y entonces al rato, el legislativo se entromete en la vida de los otros dos poderes al aprobar sus presupuestos de egresos y determinar si es procedente o no. O sea, todos de alguna manera se están intrometiendo en la vida y en las asignaciones de cada uno de los poderes. Yo les digo que busquemos que estas dos fracciones tengan una redacción diferente, porque vuelvo a decir, el Ejecutivo otorga un perdón, ese es el espíritu del indulto, no vuelve a juzgar, no puede determinar si es inocente o no, porque para eso está el reconocimiento de inocencia. Vamos buscando una redacción que facilite, sin que se vea que es una intromisión, porque el indulto es perdón, le estoy perdonando, si lo hiciste o no lo hiciste, te estoy perdonando lo que hiciste, no estoy juzgando si eres o no inocente, porque esa es facultad exclusiva del Poder Judicial. No sé si no me doy a entender, tendríamos que buscar otra forma para buscar que todos aquellos inocentes que están en las cárceles y que fueron indebidamente juzgados, pero que ya quedó firme y que ya hubo un procedimiento de reconocimiento de inocencia y volvió a quedar firme, que no ha cambiado, porque no estamos cambiando la esencia de ese perdón. O sea, no estamos diciendo el Ejecutivo va a investigar, va a ver si el debido, estamos diciendo que el indulto sigue siendo un perdón y no vas a perdonar a un inocente. Eso es lo que quiero que me entiendan, no se perdona a un inocente se le reconoce que es inocente a través del indulto. Vamos buscando otra redacción que permita ayudar a todas aquellas personas que injustamente fueron sentenciados y condenados sin haber tenido un debido proceso. Y vámonos sacando en consenso todos, pero buscando que no parezca
no sé, ahorita podríamos dejarlo y buscarle una propuesta, digo, hoy mismo, buscar una propuesta donde dentro del perdón la autoridad pueda tener alguna facultad. Aquí, por lo que yo vi en el dictamen, ya... Senadora, sí, me das una pregunta. ¿Tiene usted una propuesta específica? Si no, para hacer un... No, es para hacerlo todo. Hay una propuesta de armonización, conforme a lo que ha dicho el senador Martínez, de que quede claro que no se trata de atribuciones del presidente de los órganos colegiados, sino de los propios colegiados. Preguntaría si esto hace sentido o no hace sentido en términos de la redacción. Dice, a petición del Pleno de las Cámaras o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Senador Martínez, sí. Solo volver a precisar, fueron tres aspectos en los que mi intervención inicial ponía a consideración en la mesa. Primero decía, no debemos partir solo del caso Pakistán, del cual, reitero, hay solidaridad por parte de esta Cámara de Senadores absoluta con este mexicano. Segundo, que no me parece que debiéramos invadir esta atribución única, exclusiva de perdón al Ejecutivo, fue mi segunda consideración. La tercera consideración fue que en el caso que ya decidamos entrar a legislar al respecto, no estaba de acuerdo en la redacción. En estas tres consideraciones que hice, le dio más sentido la senadora Arely Gómez cuando dice la Suprema Corte no tendría sentido que estuviera, porque finalmente es la que está resolviendo el Poder Judicial, ¿no? Si es o no inocente, eventualmente entonces ya no tendría razón. Sin embargo, si quedáramos en la condición de caminar ahorita a este dictamen, porque está una propuesta por resolver que ha hecho la senadora Verónica Martínez, sí me resuelve a mí la redacción de que sea el Pleno de las Cámaras el que haga esta solicitud, aunque eventualmente quedará como un exhorto, ¿no? Como un punto de acuerdo normal de los que hace el Senado. Quitamos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, queda únicamente por sí a petición de las cámaras del Congreso. Déjeme ver si, señor Martínez, entendí bien. Decía que no solamente fuese una facultad del Ejecutivo. Usted? No, decía que debiera ser una facultad del Ejecutivo y tal vez robustecerla con las causas que se están planteando desde el propio dictamen en tanto la fracción 1 y 2. Sin embargo, también una propuesta de la senadora Arely Gómez que me parece muy congruente con lo que se dispone aprobar en este dictamen. Ajustarnos a la reforma 2008, donde ya jueces de control y ejecución de sentencias habrán de conocer eventualmente también no solo esta figura, otras más que están contempladas en nuestra propia legislación. Si esto fuese también de aprobarse, me parecería que es congruente con lo que se está pretendiendo, y máxime que nos estamos metiendo con cuestiones de índole procesal para efectos de un perdón. Ya la senadora Verónica Martínez, con su expertise, nos ha dejado muy en claro que no debiéramos tampoco meternos a ello, pues se trata de un perdón administrativo que no prejuzga si hubo o no inocencia, si hubo o no violaciones al proceso, si hubo o no culpabilidad. Es un perdón administrativo que no creo que debiera irnos como Senado a meter hasta allá nuestra participación. Solo un apunte, cuando el elemento modalizador de la facultad es justamente una serie de circunstancias de hecho, por supuesto que queda parte de la motivación. Para ejercer el indulto por este mecanismo tiene que acreditarse justamente la violación al debido proceso. Entonces son relevantes esas consideraciones de hecho. No es únicamente un perdón administrativo discrecional, sino que si se activa esa facultad es en razón de circunstancias de hecho que así lo justifican y que tendrán que quedar consignados en el acto administrativo del presidente de la República. Solo un comentario adicional sobre la propuesta de la senadora Arely Gómez. En efecto, el modelo de justicia penal tiene una tendencia natural, inherente, a vacunar, a evitar las violaciones procesales. Pero eso no significa que no vayan a seguir sucediendo en el país. La pregunta es si el sistema jurídico requiere un mecanismo pertinente de cláusula de salida para resolver injusticias cuando todo lo demás ha fallado. Esa es la pregunta que tenemos que respondernos en esta comisión.
Si es necesario una cláusula de salida, pensemos cuál es. ¿Me dejas una pregunta? Si no es el indulto, entonces ¿cuál es? Porque el reconocimiento de inocencia ya quedó claro que tampoco es. Ya no se le puede... ¿Me dejas una pregunta? El senador Manuel Camacho tiene la... Solo una pregunta. Adelante, senador. Vamos a suponer que ya el Senado, el Congreso mexicano, tiene estas atribuciones de solicitar al Ejecutivo un indulto cuando existan indicios consistentes de que la persona sentenciada no tuvo acceso a una adecuada defensa y ello fue determinante para que le fuese imposible demostrar su inocencia. O cuando se constaten violaciones graves al debido proceso en cualquier etapa del juicio de sus recursos. ¿Quién va a calificar esto? El presidente en ejercicio de sus facultades de otorgamiento de perdón, como hoy, cuando ejerce el indulto, resuelve consideraciones de carácter político-social. Fíjense cómo está construido el indulto. Ahí es donde la intervención Sí, ahí. de la senadora Verónica Martínez tiene pleno sentido. El presidente no habrá de meterse a calificar porque eso le corresponde a un órgano jurisdiccional, porque el presidente en todo caso, al momento en que este supuesto se dé, estaría calificando la mala actuación del Poder Judicial. Es decir, estaría prejuzgando que el Poder Judicial se equivocó con respecto a una defectuosa integración de un senador juicio. Martínez, porque también el Poder Judicial falla. Falla. Entonces ya no Porque habría... porque en efecto el problema es que falla en las instituciones en casos concretos. Es Claro, una solución de remedio. Son personas Pues humanas, sí. ahí se obtiene el error. Sin embargo, aquí estaríamos generando un ingrediente aún mayor de incertidumbre jurídica que lo que se pretende limitar, ¿no? O digamos, tratar de ajustarnos más a una realidad. Yo no creo que el presidente en este momento, cuando el Congreso mexicano le solicite un indulto, en base a esas consideraciones, nos vaya a decir, sí, cómo no, una vez que reconozco que el Poder Judicial se equivocó, ahí les va el indulto. No lo sé. Senador Camacho. A ver, yo estaba escuchando lo que dice la senadora Verónica Martínez. O sea, estamos y hemos observado que muchas veces ya la Suprema Corte de Justicia está legislando y estamos observando que el Congreso interfiere en decisiones que antes eran exclusivas del Poder Ejecutivo. Se ha parlamentarizado la democracia en todos los países de América Latina. Entonces, este cruce de facultades entre los poderes es algo propio de la modernización de nuestros sistemas democráticos. No deberíamos de preocuparnos de que estuviera perfectamente encasillado. Entonces yo digo, bueno, de lo que se trata es de que la democracia funcione, de lo que se trata es que haya justicia y todo lo que contribuya a fortalecer la gobernabilidad democrática en un país es conveniente. Primer punto. Segundo punto, quizá si en vez de decir que no hubo el debido proceso, nada más se deja en términos de que hubo violaciones a los derechos humanos para que no se califique, pues con eso es suficiente y no se hace un cuestionamiento tan frontal. Y tercero, sí me parece que es un asunto que tenemos que resolver ya por dos razones en donde desde luego no tenemos todos los elementos de revisión del expediente. Pero vamos, muchísima gente ha opinado que estuvo mal hecho y que el señor es inocente. Funcionarios del propio gobierno federal, de la Secretaría de Gobernación, han sostenido que es inocente. Los funcionarios judiciales del Estado de Chiapas han dicho que es inocente y el señor está enfermo y está en posibilidad de morirse muy rápido. Entonces, lo que no podemos hacer es dejar de actuar esta noche. Me parece que debemos de cuidar hasta el último detalle, pero tenemos que dar la base para que el presidente pueda indultar al señor Pakistán y que además muchos otros casos que existen en el sistema judicial que no está resolviendo puedan tener una salida que no sea oportunista desde el punto de vista político, sino que sea un señalamiento que haga el Congreso que facilite esta decisión presidencial. Pero de una vez ahorita, ¿por qué no? Senador Martínez, ¿puede usar el micrófono porque están pidiendo? Adelante. Si la premura es por la situación física y de la integridad del señor Pakistán, me parece muy pertinente la propuesta del senador Manuel Camacho. De entrada, hagamos algo hoy. Acordemos como comisión, de manera conjunta, presentar mañana una solicitud atenta, reconociendo que en este momento no tenemos esta atribución, al presidente para que considere el perdón. No se puede, senador Martínez, porque el Código Penal limita el ejercicio del indulto a casos de homicidio doloso, que es de lo que ha sido sentenciado el profesor Pakistán. Hubiese sido posible resolverlo
por el indulto, pero resulta que la modalidad legislativa del indulto está limitado cuando hay homicidio doloso, que es el caso. Por eso tenemos que modificar el indulto para que pueda proceder en este caso y en otros. No estamos aquí. El caso Patistán visibilizó un problema del sistema jurídico. Hay ocasiones en las que un inocente debe pasar su vida en la cárcel porque no tiene remedios. Cuando existan condiciones. Ese es el problema del caso Patistán. Y de muchos. Incluso se pensó en el indulto. Resulta que el Código Penal limita el indulto a caso de homicidio, de lo que está acusado el profesor Patistán. No le podemos hacer una petición pidiéndole al presidente violar la ley. Podemos hacer una ley de amnistía, porque ahí sí hay consideraciones de carácter social, políticos, de justicia. Nada más que implicaría generar un precedente, hacer una ley para un caso concreto. ¿Qué estamos diciendo? El indulto es una solución para la libertad de una persona. Qué cruel paradoja en nuestro país. Una persona sentenciada por un delito federal o el orden común, si tiene buena conducta en el centro de reclusión, puede pedirle el indulto al presidente, pero uno inocente no. Alguien que se le violaron sus derechos humanos en el proceso y que está en la cárcel durante 13 años con una enfermedad terminal y que no puede recuperar su libertad, no tiene ese derecho. ¿Por qué? Porque está restringido el indulto a limitaciones de carácter social y político. Así lo establece nuestro Código Penal, así lo hicimos. Es la evolución histórica de una figura que era una válvula de salida no para condiciones de justicia, sino para consideraciones de carácter político-social. Era el perdón, la gracia del presidente de la República frente a movimientos de carácter social o políticos. Qué cruel paradoja que el indulto, una potestad del jefe del Estado para recuperar la libertad de una persona, se puede utilizar para todo, menos para recuperar la libertad de un inocente. De eso se trata este dictamen y de eso se trata la solución de Alberto Patistán, para que quien está en la cárcel por una injusticia, cientos de indígenas que enfrentaron un proceso sin un traductor, cientos de indígenas que no tuvieron un defensor durante su proceso, que tengan la posibilidad de que el Congreso mexicano visibilice su caso y que el presidente les otorgue el indulto. En Estados Unidos indultan por temas fiscales. Y en nuestro país no puede servir esa potestad exclusiva del presidente para resolver una injusticia. Es que, presidente, bueno, reclusión domiciliaria, arraigo, como lo quieran, eso no resuelve de fondo la injusticia. Esa persona, Alberto, como muchos otros, son inocentes y el sistema jurídico no les ofrece una solución. Este Congreso debe pensar en soluciones, no para este caso concreto, sino para muchos otros. El mayor estado de indefensión en nuestro país frente a la justicia es la pobreza. Y de eso se trata este dictamen. Señor presidente, las consideraciones que ha externado con respecto al caso Alberto Patistán, además de esta última con respecto a la pobreza, nadie las ha puesto a discusión. Tenemos plena concordancia en ello. Incluso con esa vehemencia que usted ha expuesto, con esa misma vehemencia el Congreso, la Cámara de Senadores se ha pronunciado de forma solidaria y muy oportuna en favor de Alberto Patistán. En eso no hay discusión, estamos completamente de acuerdo bajo los mismos argumentos, nada más busquemos cuál es el vehículo que comunique nuestra intención, nuestra solidaridad de manera efectiva y pronta, como lo establece el senador Manuel Camacho, yo para hago una poder dar sugerencia. solución. ¿Por qué no hacemos un receso de 15 minutos? Porque es el tema más importante de esta sesión. Sí. Y aquí vemos una redacción para no estar, digamos, corrigiendo en la computadora, sino ver en corto la solución y ya le damos salida. No sé si estaría de acuerdo, presidente. Por supuesto. Se decreta un receso de 15 minutos. 15, 20 minutos, ¿verdad? 5 minutos. ¿O por qué no? Continuamos, sacamos todos los temas. A ver.
Para que no haya más complicaciones. Podríamos modificar el... De la Unión, se retira la Suprema Corte de Justicia, queda claro que es el Pleno de las Cámaras. El titular del Poder Ejecutivo Federal podrá conceder el indulto por cualquier delito del orden federal o común del Distrito Federal y previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que se muestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas, expresando sus razones y fundamentos, cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada. Igualito, está bien. En consecuencia, se eliminarían las dos fracciones y vamos al siguiente párrafo, que quedaría tal cual. Pueden ponerlo de corrido, digamos. ¿Cómo quedaría entonces el artículo? No. ¿Viste el artículo de 2013? Bueno, yo estoy en otro tema ya. ¿Están en ese sentido? Ya. Perfecto. ¿No hay otra consideración? No. Antes de Adelante, senador Martínez. Presidente, por la pertinencia, por el caso en concreto, que esta comisión mañana, una persona por fracción pueda pronunciarse, que esto motiva en gran medida el espíritu de la Cámara de Senadores por la causa a favor de don Alberto Patistán. Así que sí. Muy bien. Sometería a votación el dictamen con las modificaciones realizadas y que ya han sido debidamente leídas. Los que estén por la afirmativa, sí van a levantar la mano. En contra, abstenciones, se aprueba el dictamen con las modificaciones realizadas en la mesa. El siguiente punto en el orden del día son los diversos proyectos de dictámenes de minutas de la Cámara de Diputados. Con el propósito de agilizar su aprobación, les rogaría a los senadores sirvan a expresar si tienen interés en reservar alguna de los dictámenes para consideración en lo particular. Creo que aquí querían hacerse. Manuel Camacho creo que traía otro. ¿El N? Sí, pero la de Stratman, ¿cuál era? El N. Esta presidencia ruega a la comisión se sirva a considerar el retiro del inciso N
relativo al 215 bis del Código Penal Federal para un análisis de carácter posterior. ¿Hay alguna otra consideración sobre los proyectos de dictámenes? No, yo estoy de acuerdo. Si no hay comentarios Yo ya mandé. con respecto a las minutas y no hay reservas en lo particular, en un mismo acto propondría su aprobación del conjunto de dictámenes que han sido debidamente circulados. Los que estén por la afirmativa, si van a levantar la mano. En contra, abstenciones, se aprueban. Adelante, perdón. ¿Dónde comiste? Yo me voy a abstener nada más en los que me dejo. ¿En cuál, perdón, senadora? En el E y en el I. ¿Para reserva en lo particular o para votación? Para votación. Entonces, Son los de su... reservaría para votación en lo individual el inciso E y el inciso I. En consecuencia, se someten a votación el conjunto de dictámenes con excepción del inciso N, que ha sido retirado, y del inciso E y del inciso I, que va a ser en votación en lo particular. Perdón, entiendo que ya fue votado. Lo que se refiere a la señora Verónica Martínez es que estaría nada más su abstención en estos dos dictámenes, por tanto, ya no habría necesidad de sacarlos del paquete, si me permiten la expresión, sino ya está. Con claridad de propósito. Lo podemos expresar en las firmas correspondientes en el dictamen. Muy bien. Han quedado aprobados los dictámenes de las medidas respectivas. Pasamos al punto 5 en el orden del día, de dictámenes de la Comisión de Justicia en relación con proposiciones con punto de acuerdo. El mismo propósito y por economía procesal, preguntaría si hay alguna discusión en lo particular. Entiendo que el senador Manuel Camacho tiene... Además de la propuesta de que se posponga la discusión del punto D. Esta presidencia retira el inciso D del paquete de proposiciones con punto de acuerdo relativo a un punto de acuerdo presentado por diversos grupos parlamentarios en relación con el Distrito Federal. Se retira del inciso D. ¿Alguna otra consideración? ¿Qué? ¿Dijiste D? D. Que se posponga. Se difiere su discusión. No habiendo ningún otro comentario, en un mismo paquete sometemos a votación el conjunto de dictámenes relativos a proposiciones con punto de acuerdo. Que estén por la afirmativa, se levantar la mano. En contra, abstenciones, se aprueban por unanimidad con excepción del inciso D, que ha sido diferido. El punto sexto en el orden del día es un dictamen relativo a la reposición del procedimiento de ratificación del ciudadano José Lima Cobos en virtud de la sentencia de juicio de amparo número 804/2012 del 11 de octubre del 2012. Ha sido debidamente circulado. En este tema compartimos responsabilidad con la Comisión de Reforma Agraria. El dictamen ha sido debidamente circulado, es un requerimiento que nos ha hecho el Poder Judicial, por el cual suspendemos el procedimiento de ratificación hasta en tanto se resuelve el juicio de amparo. Los que estén por la afirmativa, si no se levantar la mano. En contra, abstenciones, aprueba por unanimidad. Comuníquese a la Comisión de Reforma Agraria para los propósitos conducentes. Está abierto el orden del día para asuntos generales. Senadora Arely Gómez. Yo quisiera proponer a la comisión la posibilidad de que sacáramos un comunicado, un boletín de prensa en relación con el tema Pakistán, para que así quede lo dicho, lo que aconteció el día de hoy y sea de una manera oficial. Así lo hacemos, senadora. Perfecto, muchas gracias. Yo le rogaría que si los asesores de la mesa directiva puedan reunirse para hacer la redacción pertinente y que podamos conveniar un solo texto. Un solo texto, ¿verdad? Sí. Para que lo tengamos. ¿Algún asunto adicional? No habiendo otro asunto en cartera, se clausura la sesión agradeciendo a los integrantes de esta comisión su disposición y felicitándolos por un acto de justicia. De justicia, un acto. Ay, pero no se